Vamos a ver el direct. Vale, Splatoon me da bastante igual, la verdad. Pero bueno. Vamos a ver. Ahora digo, no he visto el direct. Sí que sé que se ha enseñado el pitch porque he visto la carátula por Twitter, pero tampoco he visto nada en los trending topics como muy impactante. Es decir, imagino que ha sido un direct muy flojo, pero bueno, por verlo, ¿sabes? Oye, estéticamente esto es muy Nier, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Por qué parece esto Nier Automata? Qué random, ¿no? Es que parece Nier Automata esto. O sea, ahora con la pipita esta, con Ashe o Asht, ¿no? Pero el resto... Ok. ¿Está bien el audio, por cierto? ¿Me confirmáis, por favor? Que tanto puto número me raya, ¿eh? Tanto puto número me raya, ¿eh? Pasa de expansión de Splatoon 3. Vale, me suda la polla. La cara del orden. A ver, he de admitir que estéticamente está chulo, ¿eh? Hola, Omori. Ah, Takahashi. Hola, crack. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? De acuerdo. La torre del orden. O sea, entiendo que el directo dura 45 minutos porque enseñan algo y luego lo explican, ¿no? O sea, que hacen el doble de tiempo. Vale, primero 24 o 25 pavos. Suerte. Suerte. Vale, let's go. ¡Hostia! Se había rumoreado, ¿no? Mario vs Donkey Kong. Se había rumoreado, filtrado esto. Pero Mario es muy grande, ¿no? Suele ser pequeñajo. A ver, esto es un juegazo, pero eran así, eran muñequitos. Ahí está, vale, vale. A ver, estos juegos son muy buenos y no es coña, ¿eh? Los Mario vs Donkey Kong son muy buenos juegos. Lo que noto es que usan el mismo modelo de Mario ya en todos los juegos y creo que al final... O sea, le falta un poco de identidad a nivel visual. Pero seguramente sea un puto juegazo. O sea... Seguramente sea un putísimo juegazo como lo son los originales. Vale. Buena movilidad tiene, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Sabéis que estaría de puta madre? Que aprovechasen y metiesen un modo tipo Mario Maker, de poder crear niveles con este estilo. Y ahí ya directamente se sacan la puta polla. O sea, si meten niveles de usuario creados y compartidos con gente, se la sacan por completo. 10 de febrero. Ok. Vale. Vale, vale, esto es un juego bueno, ¿eh? Fuera de coñas. ¡Oh! El Prince of Persia. Vale. ¿Tenía fecha este juego, gente? O sea, el año que viene, pero tenía fecha exacta. Tío, qué pintón tiene esto fuera de coñas, ¿eh? Qué buena pinta tiene este juego, tío. Pinta guapísimo, tío. Nah, este me mola un montón, tío.
Este me mola un montón a mí, por lo menos me... Ahí me mola. As well as time powers to best these hostile lands. As your journey progresses, Sargon will grow stronger and learn new abilities that expand his arsenal. Equip amulets to further boost your abilities. Vale. Other perks. ¿Vas con bufos? The number of amulets you can equip is limited though, so choose wisely. Vale, guay. Use everything at your disposal to navigate this harsh world. Nah, este tiene muy buena pinta, tío. Tiene muy buena pinta. Me mola. 18 de enero, vale. Vale. Pues empezamos bien el año. Empezamos bien el año, ¿eh? Persigue vuestros sueños, vale. Ah. Ojo, este es el Shadow Drop del día, ¿no? Bueno. A ver, si está bien, ¿no? A mí me interesa nada, pero bueno. Puede estar guapo. Supongo. Uf, cómo rasca en modo 4 players, ¿eh? Cómo rasca en modo 4 players, tú. Vale. Super Crazy Reading Castle de Konami. Over 30 thrilling tracks await, ¿Ah? including music from iconic Konami games. Ojo, Vampire Killer de Castlevania. Ah, puede estar guay, supongo, ¿no? Puede estar guay, supongo. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Hostia, ¿esto qué es, tío? Spike Rosania. Este anime es bueno, ¿no, gente? He leído cosas buenas de este anime. Como que no es lo que parece, que es como más ácido de lo que parece. ¿Alguien lo ha visto y lo recomienda? Es que he leído cosas bastante buenas. No sé del anime o de la peli. Pero que es como el Shin-Chan, o sea, en plan RPG, simulación. No me queda muy claro cómo es, pero... ¡Oh! Dios, qué ganas de este juego, tío. Qué bonito es este puto juego, tío. Qué bonito es este puto juego, tío. Tío, ojalá incluyera el original en el cartucho, tío. Este juego es precioso, de verdad, ¿eh? Nah, este es mi juego de noviembre, básicamente. Ojalá funcione muy bien, tío. Ojalá funcione muy bien a nivel de ventas, que se venda un par de millones por lo menos. Y anime a Nintendo o a Square a dar una luz verde a la segunda parte hecha por ellos, ¿sabes? Ojalá, tío. Nah, qué tremendo juegazo, tío. La música, por el amor de Dios. Shimomura, te quiero. Set off for adventure with Mario and friends. When Super Mario RPG launches on Nintendo Switch. Tío, me hace muy feliz que este juego exista, de verdad, ¿eh? Me hace muy feliz que este juego exista, te lo digo de verdad. Hey. Look alive. We're almost there. Ah, esto lo he visto también. Esto lo he visto por Twitter. Another Code lo van a remasterizar para Switch. El problema de este juego es que era muy bueno para jugar en la DS, con el tema de la doble pantalla, y había un puzzle brillante, que era como poner la pantalla un poquito hacia abajo para que se reflejara una solución del puzzle. Esto en la Switch, claro, va a perder esa gracia, ¿sabes? A ver cómo lo hacen. A ver cómo lo hacen, para que se sienta fresco sin perder esa gracia, ¿sabes? Sí, meterá cosas seguro con los Joy-Con. Quizá desconecta un Joy-Con para
no sé, mover una parte de la pantalla. Yo que sé, alguna movida se inventan seguro. A ver, el estudio que hizo este juego, Thing, su directora principal se ha pirado ya. O su guionista principal se ha pirado. Está haciendo un juego por separado. Que fue la que escribió este juego, el Hotel Dusk y todo esto. Pero esto ya está hecho, entonces. Igualmente, esto es una joyita, fuera de coñas. Si no habéis jugado nunca los Another Code, yo el segundo no lo he jugado, ¿vale? El de la Wii, pero el de la DS era muy chulo, tío. Me parece muy guay que esto se recupere. 19 de enero. Ya, tío, ojalá haga lo mismo con el Hotel Dusk y Last Widow, Y sacaron un tercero, ¿no? Creo que solamente la historia digital en la eShop. ¿Me quiere sonar que sacaron un tercero? Nah, esto está guapísimo. Ah, el de Peach. Vale. Si hubo un tercero Chase algo, creo, Qué bonito este juego, Qué bonito este juego, tío. Now, it's up to Peach and the theater's guardian Stella to save the play and the day. This perfect performance has become a terrible tragedy. O sea, se va metiendo en diferentes mundos. Peach can use the power of Stella's ribbon to face off against the Sour Bunch. Oye, está guapísimo, tío. Está guapo, Entiendo que será muy simplón y tal, pero bueno. El de la DS no era tampoco la hostia a nivel de dificultad, pero estaba guapo, entonces. Mola. ¡Buah! Anda que no van a aprovecharse esto para el merchandising. Si Nintendo fuera inteligente, habría un puto amiibo de cada traje de Peach. ¡Qué guay! ¿Aprovecharán para canonizar a Bowsette? ¿Te imaginas? ¿Que un disfraz es de Bowser? Sería la locura, padre. No se van a atrever, evidentemente, pero estaría guay. Nah, esto voy a jugarlo seguro, tío. Esto lo voy a jugar 100% seguro. Pero 100%. 100%. Me parece muy guay, tío. Me parece muy cuco el juego. 22 de marzo. Day One. Day One. Ojalá una demo, incluso para poder testearlo un poco. Nah, mola. De verdad. Ok. Tío, Square Enix solo sabe perder dinero. Square Enix, ¿por qué esto y no Chrono Trigger y no Vagrant Story y no Parasite? Square Enix, por favor. Oye, pinta bien, en verdad, En verdad pinta guapo el diseño artístico. Nah, está guapo el diseño, pero seamos realistas, cojones. Pero esto cómo es. ¿Qué es esto?
Creí que era como lo que se ha visto hace un momento. ¿Esto qué coño es? O sea, ¿es un Monopoly con visual novel y combates por turnos? Hostia, qué bizarrada, ¿no? Creí que iba a ser un RPG normal. Mira, los sagas son muy raros, tío. Las saga, para la redundancia, son muy raros. Ok. Pues muchas gracias, Square Enix. ¿Cómo? ¡Bof! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Los pechos no son triángulos. Qué poco respetuosos con el original, ¿no? Bueno, supongo, no sé. Ah, le han puesto curro al remake. No es un remake de puta madre, pero no es un filtro, ¿sabes? 10 de 10 a esto. 14 de febrero, vale, 10 de 10 a poder cambiar en tiempo real los gráficos, que mantenga el estilo del original, me alegro. Bueno, también entiendo que el control de mierda lo va a tener. El control tanque. Pero bueno. Ah, vale, de Pikachu, ¿no? ¿Este salía este año, tío? No me acuerdo, la verdad. En octubre, vale, vale. El puto Fólago, al final ha conseguido meterse en un juego, Vale. Tim interviews people. Pikachu interviews Pokémon, and they find the truth together. They'll also rely on other Pokémon to broaden the scope of their investigations. Follow Sense with Growlithe. Smash rocks with Darmanitan. And peer through walls with Luxray. Ah, interesante. Este no sé si lo jugaré, la verdad. Tengo mis dudas porque octubre es un mes muy cargado de cosas. Entre el Lords of the Fallen, el Mario y el Spider-Man. Pero el 6 de octubre. Ah, bueno, es el primero de mes, en verdad. Si igual sí lo juego, entonces. Creí que salía a finales. Vale. Es el Trombone Champ este, ¿no? ¿No llega como un año tarde? ¿No llega como extremadamente tarde esto? Ah, parece divertido, nunca lo he jugado a este. Parece chulo. Pretty unique, and mastering every control scheme won't be a walk in the park. Tío, este juego sería perfecto si pudieras ponerle tú canciones de fondo. Bueno, imagino que en PC se puede modificar la música, ¿no? O sea, rollo, cambias el archivo de audio por otro. O no te genera pistas de audio propias, tipo Audio Surf. No, ¿no? Ah, y sale ya, bueno, ok. En PC puedes ponerle una canción de Camela y que te lo haga en tiempo real. Okay. ¿Y esto? Battle Crash de la gente de Lineage, ¿ok? No voy a jugar esto. Pero vamos. Ok. Ok. Joder, buena primicia, Buena primicia, Nintendo ha ganado el E3. War Tales. Take up various contracts, from protecting townsfolk from thieves
to vanquishing the Vale. land's most notorious figures. Hombre, este puede estar guapo, supongo, ¿no? Si te gusta el género. Mercenaries with the best gear and skills to claim victory and live to see another day. A ver, Up to 4 players online. en PC tienes el Baldur's Gate y en Switch tienes este. Journey together Me across parece this bien. vast world. War Tales launches Not as a bad. timed console exclusive on Nintendo Switch shortly after this presentation. Guay. Run and Contra. gun in this reimagining of the beloved NES classic. ¿Qué dices? Contra. Blast through explosive ¿Qué dices? stages with a devastating arsenal of weapons to crush the Red Falcon forces. ¿Han hecho un remake del Spring into Contra? action with easy pick-up and play controls and a variety of difficulty options. Hostia, no estaría mal que relanzasen los Features new Contra Hard Corps. ¿Será el exclusivo de Xbox digital? powerful super ¿Que lo hizo Resistance Works? ¿Puede ser? and a 4-player co-op mode. Ese creo que está exclusivo en digital, ¿no? De momento. Beluga storms onto Nintendo Switch. ¿No será el Hard Corps u otro? ¿Que era tipo el Bionic Commando? Liberate your kingdom. Reclaim your destiny. Vale, ¿esto qué es? 'Tis a grievous tale which speaks of Feveth, one of stolen destiny, stolen minds, and stolen nations. Yet as the world stands consumed by immense evil, Hostia, me recuerda un montón a Vanillaware. O sea, no lo es, evidentemente. lighting his path. That is the Vale, ya no. Ya no. Oye, mal no pinta esto tampoco. Gente, habéis sido súper negativos con el direct. Y hay bastantes cosas chulas, ¿eh? ¿Es de Vanillaware? O sea, es que me ha parecido mucho desde que vi los sprites, pero es que esto sí lo parece. Esto sí lo parece. freely traverse an expansive Aquí... world, Joder, está guapísimo, me cago en Dios. forge your bonds, and lead the liberation to glorious victory. Cultivate a grand army with over 60 unique characters, from Esto está guapísimo, me cago en la puta. massive beasts. Pero ¿cómo habéis dicho que es un mal directo? ¿Estáis tontos o qué? First foray into the mists of despair which hang heavy over our home. It may take days, ¿Estáis tontísimos o qué? or even years, but I shall see the duties of my bloodline fulfilled. Atlas and Vanillaware present the rebirth of tactical fantasy RPGs. Vale. Unicorn Overlord, Unicorn Overlord. available March 8th, 2024. ¿Cómo? ¿Que sale el siguiente juego de Vanillaware en 4 meses, 5 meses? ¿What the fuck? ¿Cómo puede pareceros que Vanillaware saca un juego en menos de medio año? Es poca cosa. Vale, este debe ser el remaster del Luigi's Mansion 2, ¿no? O del 1. Luigi's El Mansion 2, vale. 2 HD. Ok. Welcome to Evershade Valley. Yo este no lo he jugado, la verdad. Screaming and teeming with the supernatural. Así que ni idea si está bien o está mal. Faint of heart Pero por lo que he leído es el peor de los tres, ¿no? Check it out. Time for some mansion mayhem. No spooky adventure is complete without this vacuum-like device, the poltergust. Use it to light up dark areas, vacuum up objects. Hombre, aún se ve bastante bien. O sea, the environment. entiendo que no se verá así en la 3DS, For your paranormal escapades. pero joder, aguanta bien. Plus, when you spot a ghost, pop! You can stun them with the strobe bulb, then vacuum them up. You can even grab multiple ghosts at once. In this game, you'll A ver, find ghosts haunting. Yo creo que un direct en el que se anuncia el siguiente juego de Vanillaware para dentro de muy pocos meses, A broken down que el pitch tenga tan buena pinta a mine covered y in tal, ice and no lo veo un snow, mal direct de and momento, even more la verdad. places. Cierto que llevamos 24 minutos y quedan... These troublemakers will use 20 every minutos trick in the todavía. book to block your path. Pero joder, no sé. Can Luigi summon his courage and save O sea, the a mí un day? directo de estos en los que quiero comprarme la mitad de los juegos que han enseñado, Other ghost hunters? sinceramente, Up to 4 players online can do o sea, some me parece malo porque me toca los cojones gastarme tanta pasta, pero multiplayer modes. bueno porque hay muchos juegos que quiero jugar, ¿sabes? Luigi's Mansion 2 Este, por ejemplo, me la suda, ¿vale? Nintendo Switch next summer. Pero otros quiero jugarlos. いかがでしたか？ここで皆さんに2つのお知らせがあります。 Dos cosas, vale. 1つ目ですが、こちらの映像をご覧ください。 Vale, ¿qué quieres que vea?
大きなハテナブロックが見えてきましたが、実はこのハテナブロック、現在京都府宇治市に建設中の任天堂資料館の屋上に描かれているものなんです。この資料館の正式名称は任天堂ミュージアム。Se han matado con el nombre, ¿viste? 任天堂ミュージアムはその名の通り、今までに発売されたさまざまな任天堂製品を展示する施設になりますが、現在2023年度の完成を目指して建設を進めています。Joder. オープンの時期など詳細については改めてお知らせしますので、もうしばらくお待ちください。2つ目はアミーボに関するお知らせです。Hostia, los amigos, es verdad. ゼルダとガノンドルフ Oh, qué guapo el de Zelda, tío. 3日に決定しました。 Se va a agotar en 2 días, ¿verdad? El de Zelda se va a agotar en segundos, ¿verdad? Debe estar agotado ya, de hecho. Ah, el de Noah y mío viene en pack, ok. さらに新たなアミーボとして大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルから空の発売が決定しました。 ¡Dios santo de mi vida, por fin! スマブラスペシャルの全ファイターがアミーボに勢ぞろいします。 Ya era puta hora, hermano. 発売は2024年を予定していますので、 Ya era putísima hora, tío, que Sora tiene 96 años a estas alturas de la vida. 以上お知らせでした。 Ya era puta 続いて hora. はこちらの映像をご覧ください。 Joder, espero que pueda conseguirlo, tío. Que el de Sephiroth al final no lo conseguí. ¡Ojo, F0! ¿Era real el rumor? The first F-Zero game returns as a 99-player battle royale. F-Zero 99. Race on classic F-Zero No te creo. with machines from No, hombre, no. Super NES game. No, hombre, no. Tear through courses in ¿Cómo haces un Battle Royale de F0? Your power meter will decrease if you crash into pilots or guardrails. Imagínate ser fan de F0 You're out. esperando una nueva entrega o un remake del de GameCube And conserve your power meter to stay in the y race. te enseñan esto, ¿qué? Es una broma, ¿no? Feeling risky? Spend some of your power meter for a temporary speed boost. You can also collect super sparks, which appear when machines collide, to boost up to a special path called the Skyway. It's your best chance at bypassing your rivals and jumping into a higher position. Ah, me parece divertido, en verdad. Complete goals while you're racing to unlock Seamos realistas, better parece options divertido, for your coño. machine. Pero más que F0 podría parecer cero esfuerzo. Buah, gente, qué pintón tiene en verdad, ¿eh? Si te pones a pensarlo, One winner. entre nada y esto, Time to race your way to first place. mejor esto, ¿no? Because F-Zero 99 will be available exclusively for active Nintendo Joder, Switch online members. Me shortly siento after this súper presentation. feliz de ser un orgulloso suscriptor de Nintendo Switch Online para poder jugarlo. 30年以上の時を経て F0 がバトルロイヤルになって蘇りま Y す。 lo dices sin reírse, el hijo de puta, ¿eh? 任天堂スイッチオンラインに加入していると購入できるこのスーパーファミコン Y lo dices sin reírse, es increíble, ¿eh? La capacidad que tiene este hombre de ocultar 1位を目指して挑戦 la broma que acaban de それではヘッドラインをご覧ください。 One little hero, one humongous problem. Uy, es Timo ese. Es un juego del LOL. Welcome to Vandal City, a whimsical land inhabited by small fuzzy beings called Yordles. Anda. After a party gets a little too wild, the portals holding the land together collapse and throw everything into chaos. It's up to you and your knitting Es un magic Animal to stitch Crossing. Vandal City back together. Journey across the land to gather materials and craft items and meals for the locals. Este puto juego, como le den un poco de publicidad, You can weave together se va a comer el new by mercado, ¿eh? unlocking more branches of the skill tree. Como este juego le den un poco de publicidad. Even further by embarking on quests and hosting festivals. Es un Stardew Valley del LOL, básicamente. Can you save Vandal City? And what mysteries will you discover during your magical adventure? Vandal Tale, a League of Legends story, launches on Esta mierda va a Nintendo arrasar. Switch next year. Esta mierda va a arrasar. Wait, did you hear that? Join best friends, Nunu and Ah, coño, el de Will Tequila. on a journey across the No tenía fecha de frozen salida wilds todavía, ¿no? of the O sea, Freljord. este año, pero no tiene fecha oficial, creo. Climb and sled your way through a beautiful yet treacherous land.
where every step taken and each puzzle solved will bring you closer to the truth about these friends and their past. Tío, de verdad. Song of Nunu, a League of Legends story. El 1 de noviembre, vale. Me parece un direct bastante decente, sinceramente. Me parece un direct bastante decente. Mucho contenido, muchos juegos. Y F0 vuelve, gente. Un viaje con estos patanes. Por fin. Gente, vuelve F0. El mejor direct de la historia. This tropical resort contains tons of micro games that'll get your body ¿Qué hace? moving. In each micro game, you'll get into a specific pose called a form. Copy the form shown, then perform the correct action as quick as you can. What? The micro games will come one after another, so look alive. Se vienen streams ridículos por parte de mucha gente, no yo. Plus, up to 4 players can battle it out in party mode. Está pensado para Twitch este juego, básicamente. Reach the goal without getting caught by Está pensado para streams y para internet. Para TikTok, de hecho, está pensado. in an arena to be the Microjuegos con poses ridículas. Esto lo va a petar en TikTok. with over 200 lightning fast Esto lo va a petar micro games salvajemente. and multiplayer modes aplenty. Everyone's in for a wacky time. WarioWare Move It. 3 de Launches on noviembre. Nintendo Switch Esto va a November puto 3rd. arrasar. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. A heroic tale will soon unfold. Hostia, el Legend Chronicle, ¿no? ¿O es el Rising? Lead an army of over 100 heroes Oh, qué bonito into es este battle puto juego, tío. and Es el put an normal. end to an empire's invasion. Meet Noah, a humble villager. Sane, an officer from the empire. Qué bonito este And puto juego, Marissa, ¿eh? a forest guardian. These Este lo- three band together to fight for a common goal. O sea, le metí en el Kickstarter, On their vaya. journey, they'll meet a variety of heroes who can join their cause. This is your home base, known as the headquarters. Así que a ver, As porque allies lleva join años en you, desarrollo. Additional facilities will become available. You'll be able to tend crops, open shops. Ojo, Digimon Gold esto, ¿eh? Each hero you encounter has their own backstory and motivation. They may not always get along at first, but these conflicts may strengthen the bonds between Ah, qué guapo your pinta heroes. esto, tío. Qué guapo pinta, ¿eh? Trust, betrayal, justice, and truth. Qué chulo. A heroic tale will begin. When Eiyuden Chronicle 100 Heroes launches on Abril, Nintendo vale. Switch, ¿Nos parece que estamos en la nueva edad dorada del RPG, gente? Entre los occidentales tuchísimos que han salido. participate in some O sea, big Baldur's, perfect Starfield, play. Diablo. Y los. Bueno, Sea of Next Stars stop, también. Octopia. Y los asiáticos, Travel tío. to a charming parallel Poca world broma, with este puto año y el que ADLC viene. Eastward. Poca puta broma. Sam and John turn the pages of a new chapter as they Entre el adjust to Eiyuden, el country life in a Rebirth. mountainside Joder. village. Tend to livestock. Hace tiempo que no teníamos una racha tan buena. Delights for your neighbors, and restore buildings to help the village thrive. And if you're new to Eastward, don't worry. You can access the DLC even if you haven't played the main story. Eastward, Octopia, ventures onto Nintendo Switch this winter. Ah, es una especie de spin-off, ¿no? De granjas. Get back into the groove. In this sequel to Wargroove, Wargroove, charge okay. across 3 tactical campaigns with valiant Ah, un DLC, veterans, vale, vale. including a new mouse A ver, phone esto es lo más parecido a Advance Wars que ha salido Plus, so far you can now en la. supercharge your Bueno, la nueva commander's generación, vaya. groove to Bueno, unleash devastating moderno, attacks. digamos. Lead a roguelike offensive in conquest mode. Battle friends locally Gente, or online. el remake de Advance Wars de Way Forward ha salido Create ya. and share your own cutscenes and campaigns. Lo tengo súper desubicado porque se retrasó varias veces. No sé si ha salido ya o no. Wargroove 2 marches onto Nintendo ¿En Switch abril as a salió? Pues no me he console enterado, tío. exclusive, October 5th. O sea, como se retrasó varias veces, yo creí que no había salido todavía. Shortly after this presentation. Vale. Dead the Diver, ok. Dive and catch fish by day. Then serve them as sushi by night. And the aquatic adventure, Dave the Diver. Vale. Use the fish you've caught to concoct recipes and create the day's menu.
Then, 10 Vale, vale, salió el anterior, vale, vale. Tío, estaría guay que remasterizaran los de la DS, que son los buenos. O sea, los buenos, a ver. Los de GBA son buenos, pero los de la DS son tochísimos, el Dual Strikers y tal. Estaban guapísimos. Pre-orders and a free demo swim onto Nintendo eShop shortly after this presentation. The final wave is racing. Bueno, Final Wave en la Switch. Ya verás como en la Switch 2 tenemos otros 5 años de contenido para Mario Kart. Booster Course Pass DLC from Mario Kart Wii Daisy Circuit. More returning characters are also being added in Wave 6. Tío, ¿cómo cojones aguanta este juego tan bien visualmente? Pregunto, de verdad. ¿Le ha metido updates gráficos a este juego, tío? Se ve chulísimo todavía, Pichet, ¿eh? Pichet, ¿esto qué es? Wave 6 of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass drives onto Nintendo Switch this winter. This DLC can be purchased on its own, while active Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack members can also enjoy it. Yo no descarto que en la Switch 2 tengamos este juego en físico con todo el contenido. Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass DLC, bundled with some extra goodies, is racing into stores October 6. ¿Cómo? Una versión en formato físico de Mario Kart 8 Deluxe, pase de pistas extra. Ah, pero es un cartón con un código, pegatinas. O sea, no es el juego como tal, ¿no? Es en código con el DLC, o sea, con el contenido. Vale, es que lo lógico hubiera sido sacar el juego en físico con todo el contenido, ¿sabes? No se incluye el juego, vale, cierto, verdad. Estaba mirando el este. A ver, yo sinceramente veo Mario Kart 8 Deluxe Complete en la Switch 2 y a partir de ahí otros 4 años de contenido. Me parece la forma más lógica que tiene de seguir milkeando Mario Kart. De lejos, además. ¿Ah? Claro, le llamarán 9 y le pondrán más circuitos. Es que es lógico, tienen un juego que es brillante a nivel de contenido, repleto de pistas de personajes, que van a empezar de cero otro Mario Kart. Yo no le veo sentido. O sea, el Smash y ese son juegos que deberían mantenerse en el tiempo ampliando. Ampliando contenido con esa base, quiero decir. Mejoran gráficos y tal, pero partiendo de esa base van construyendo. Hostia, ¿este mapa no se parece un montón al que había en el clon de Among Us, este que era de navegador? ¿Os acordáis del clon de navegador? Había uno muy parecido a este. Ah, gracias. いかがでしたか？ここまで任天堂ダイレクトをご視聴いただきありがとうございます。 Bronqueda, ¿no? さまざまなタイトルをご紹介してきましたが、9月以降に任天堂から発売するタイトルをまとめたダイジェスト映像をご用意しましたのでご覧ください。 Vale. Ah, el DLC de Pokémon tal. Que tengo el DLC, por cierto, para jugarlo. No sé cuánto dura, pero el finde, en un momento intermedio de Lies of P Mortal Kombat 1 le daremos. Tío, vaya racha de exclusivos, ¿no? これから発売するタイトルをお楽しみに。次が最後の映像となります。 Último anuncio del día, ご覧く vale. ださい。 Vale,
No. ¿El de GameCube? No, hombre, no. ¿Van a sacar la puerta milenaria? ¿Pero qué dices? ¿Y el de la 64? ¿Por qué no lo sacan también? Joder, qué bonito se ve, me cago en la puta. Qué bonito se ve, tío. Qué bonito se ve, tío. O sea, ¿cómo podéis decir que ha sido un mal direct? Me cago en la puta, tío. O sea, que hay mucho juego de Mario, es verdad, pero... Joder, es que es la puta Switch. ¿Qué esperáis que haya juegos? ¿De F0? Joder. Se ve guapísimo, tío. O sea, no jodas, tío. Por cierto, Metroid son los padres, ¿no? Metroid son los padres, ¿no? Ni Prime 2 HD, ni 3 HD, ni 4, ni Dread 2, ni Metroid Pinball. No, no, no. 14 Marios. Lo firmo. Un Metroid. No. Battle Royale de F0. Yes. Indeed. Tío, ¿sabéis qué viene después de esto? ¿Sabéis qué viene después de Paper Mario y la puerta milenaria? Un puto pack con los Mario y Luigi RPG. Eso viene después del Paper Mario. Un puto pack de los Mario RPG de Alpha Dream. Al menos los dos de Game Boy Advance. ¿Me pasa algo? ¿Qué? ¿Poder ser lo que es el amor, Princesa Peach? Va Horny, ¿eh? Va Horny, la princesita, ¿eh? ¿Qué cojones, tío? Y así se queda. Se queda como... le enseñará a Peach el amor. A Hal. Ojo, ¿eh? ゲームキューブで発売したペーパーマリオ RPG がグラフィックを新たに登場します。 Qué bonito se ve, de verdad, ¿eh? Me da pena que no hayan pillado el original. Imagino que lo pondrán en el Switch Online. Lo de Nintendo de sacar juegos de sagas a la mitad me toca bastante los cojones, sinceramente. Me toca bastante la polla que saquen los juegos a la puta mitad. O las sagas a la mitad. O sea, hacen el Mario 3D All Stars, le quitan el Galaxy 2 por la puta cara. Ahora sacan el Paper Mario de la GameCube y no el original de la 64. Y así con todo, tío. No sé por qué cojones no hacen las sagas enteras. Tío, me ha parecido un direct completísimo. Quiero jugar a un montón de juegos que se han anunciado. O sea, salgo más pobre del direct de lo que entré. O sea, me parece un direct que para venderte juegos está de puta madre. El de Peach me parece guapísimo. El Mario Donkey Kong también pinta muy chulo. El Mario RPG me lo voy a meter por el culo para arriba fortísimo. El Paper Mario es un juegazo. Joder, tío, no sé. O sea... Y para los que no habéis quedado conformes con el direct, no pasa nada. Podéis juntar 99 amigos y bajaros el F0. Así que... Todo el mundo gana. Todo el mundo gana.